Buenas tardes, queridos amigos y amigas y seguidores todos de Contravía. Primero que todo, mil gracias por seguir, por aceptar esta invitación y por conectarse por todas las redes de Contravía a esta transmisión que va en vivo y en directo acá en Bogotá a través de YouTube, Facebook Live y Periscope. Estamos estrenando, estamos muy felices, estamos estrenando ahora sí en serio lo que es este canal Contravía TV. Es un ejercicio de la Fundación Contravía que tiene como objeto seguir llevando la promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos a todos ustedes. Este espacio que de ahora en adelante vamos a realizar cada jueves y vamos a ampliarlo y vamos a crecer, se va a llamar ¿Cómo va la paz? Y se llama ¿Cómo va la paz? Porque es de acá con un grupo de jóvenes, todos voluntarios, muy pilos, estudiantes de diferentes carreras, pero sobre todo, ¿saben qué? Comprometidos con la paz y con los derechos humanos. Chicos de la generación Contravía, llamo yo. Ustedes se preguntarán por qué todos estos chicos están acá ayudándonos a hacer esto. Muy sencillo, porque todos nosotros, estos jóvenes, nosotros, mi hermano, mi familia y muchos de los que ustedes nos están viendo ahí, tenemos un anhelo y tenemos un sueño, y es dejar un país mucho mejor del país que nos dejaron. Queremos hacer un aporte real a la paz y estamos usando lo que tenemos a la mano. Así que acá arranca ¿Cómo va la paz? Vamos a tener en este programa varias secciones, pero sobre todo un invitado muy especial cada vez que nos va a sorprender y nos va a hablar de cómo va la paz. También vamos a tener unas secciones con un analista o con un politólogo que nos va a hacer un resumen que nos va a ayudar a tener en cuenta la situación de la paz a la fecha, las noticias que la afectan o que la impactan. Otra sección va a ser una infografía, así que muy atentos, vamos a tener cosas muy variadas y yo sé que les va a gustar. Sobre todo vamos a tener muchas sorpresas, estén pegados, vamos a tener sorpresas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado, o a nuestro invitado de hoy, a la persona con la que vamos a compartir acá y vamos a hacer esta entrevista. Él nos va a hablar cómo va la paz, pero antes aprovechen ahorita, inviten a su gente a las redes, pongamos el hashtag cómo va la paz o en @Contravía, por todas las redes, YouTube Contravía Morris es el canal, en Periscope @Contravía nos encuentran y en el Facebook de Contravía Programa, siempre ahí como siempre. Vamos a ver quién es el invitado. Hoy nos acompaña un abogado, lo tienen al lado, muchos ya lo conocen, es un abogado de 56 años, defensor de derechos humanos, duró 23 años en una super organización que se llama el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a la cual este país le debe muchísimo. En 23 años defendiendo víctimas del conflicto, defendiendo víctimas de abusos de las fuerzas del Estado o abusos de masacres de los diferentes actores armados. Fue fundamental esta persona para esclarecer los crímenes de nuestro querido Jaime Garzón, que hoy recordamos Día del Periodista, y también otro crimen muy importante como fue el del profesor Alfredo Correa de Andrés, entre otros muchos más. Lamentablemente, hay que decirlo, como nosotros y muchos seguidores de la paz y de los derechos humanos, fue víctima de las terribles chuzadas del DAS, junto con todos los valientes abogados del colectivo de abogados y con muchos activistas que nos dedicamos a este tema desde hace varios años. Actualmente es representante a la Cámara por Bogotá desde el año 2014 por el partido Polo Democrático Alternativo. Se hace llamar el otro Uribe, pero es Alirio Uribe. Alirio Uribe, bienvenido. Uribe muchas el gracias. bueno, me dicen. Uribe el bueno. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues primero que todo agradecer la invitación al programa y bueno, dispuesto a contestar todas las preguntas. Felicitarte hoy por el Día del Periodista, como a todos los periodistas que están acá en el estudio, claro, por este gran esfuerzo de comunicación y pues feliz día para todos. Quería hacerte una pregunta, dado hoy el Día del Periodista. ¿Cómo va la paz con los periodistas? ¿Cómo va la paz de cara al papel que han cumplido los medios? Sabemos que dentro de los acuerdos hay un capítulo muy especial. ¿Por qué no tratamos como de resumir esos puntos? ¿Cuál ha sido el papel de la prensa y cómo eso va a cambiar para que la paz siga adelante?
Bueno, yo creo, Juan Pablo, que el tema es estructural en este sentido. Cuando un país ha vivido la guerra y sobre todo un conflicto armado interno de tanta duración, la primera víctima es la verdad. Y creo que el periodista juega ese papel, el papel de informar, de transmitir información que sea veraz, que sea clara. Y obviamente en Colombia los periodistas fueron precisamente asesinados, atacados, exiliados, desplazados, allanados, etcétera, chuzados, como te pasó a ti, a Holman, a muchos periodistas, porque hay miedo a esa verdad. Y de alguna manera asesinatos como el de Jaime Garzón lo que buscaban era generar miedo y hacer que los periodistas se autocensuraran y que no dijeran cosas peligrosas. Y a veces lo más peligroso es decir la verdad. Entonces, indudablemente que hay que reconocer ese pasado, esa historia, y hay que reconocer que los periodistas pueden jugar un papel fundamental en la pedagogía, los acuerdos, en la implementación de los acuerdos, en informar al país de las tareas estratégicas como lo están haciendo ustedes hoy con este programa. Entonces pensamos que los periodistas son definitivos para la transformación del país. Y necesitamos un periodismo obviamente independiente, un periodismo que no tenga miedo a decir lo que pasa, lo que sucede en el país, la realidad del país. Y obviamente en los acuerdos de paz se reconoce esa realidad y por eso se tratan de tomar medidas afirmativas para darle a las FARC en concreto y a los movimientos sociales escenarios de expresión y de participación, digamos, en el espectro electromagnético y de poder tener emisoras, programas, etcétera. Y creo que uno de los problemas que tiene la humanidad en su conjunto es precisamente la concentración de los medios de comunicación respondiendo a intereses de gobiernos de turno, pero también a intereses empresariales, económicos, y indudablemente que el periodismo juega un gran papel. Por eso el periodismo, digamos, alternativo, de nueva generación, de ciudadanos, expresiones como las de Contravía y muchas otras, pues se tienen que sumar a toda una estrategia comunicativa de decirle al pueblo la verdad para que la gente se pueda autodeterminar. Si las personas no están informadas, no pueden tomar buenas decisiones ni en su vida privada, porque terminan consumiendo cualquier tontería que le pone una modelo en la televisión, ni siquiera se puede alimentar bien y tampoco se puede autodeterminar políticamente. Claro, terminan votando, sí, pueden terminar desayunando con una Coca-Cola y una dona y terminan votando por Donald Trump o por lo que sea, ¿no? Creo que Donald Trump. Eso es un poco lo que pasa precisamente por el control de los medios y por ese poder mediático que hay que democratizar. Entonces, indudablemente en los acuerdos de paz hay medidas hacia eso, hacia democratizar también el tema de las comunicaciones y de la verdad. Ahondemos un poquito en eso? Es sabido, bueno, es sabido por muchos, pero acá parece que fuera al contrario. Acá siempre se ha hablado de que cualquier regulación o cualquier cosa que se quiera hacer con respecto a medios es una ley mordaza, es una cosa que va a ser la censura, cuando se trata de todo lo contrario, de que existan más medios pero como en igualdad de condiciones. Es muy sabido que en los países desarrollados hay unas restricciones mucho más elevadas sobre la propiedad de medios. Yo creo que tal vez acá somos de los pocos, o si no es el único, donde el banquero tiene contratos con el Estado para hacer obras 4G en sociedad de Odebrecht, pero a la vez tiene el periódico de circulación nacional más grande y a la vez se mete también en terrenos baldíos. Eso es una mezcla de negocios contratistas del Estado y medio de comunicación. Creo que eso es único en este país. Si uno va a ver en el mundo hay muchas más, los estándares de libertad de prensa de Estados Unidos o de otros países, hay muchas restricciones más restricciones para la propiedad de medios. ¿Qué podemos esperar y cómo la gente que nos ve debe estar muy pendientes para apoyar unas regulaciones o algún tipo de salida a esa concentración de medios? Bueno, los acuerdos de paz obviamente tienen algunos componentes en función de esa democratización de medios y en función de darle la voz a los que nunca han tenido voz, digamos, a nivel mediático. Pero no son, digamos,
la panacea, porque no era el tema de los acuerdos de paz discutir el tema de la libertad de información, el derecho a la información de los ciudadanos, etcétera. Es un tema que está allí porque obviamente llegan las FARC como un actor que ha sido históricamente estigmatizado y responsabilizado de todo lo que ha ocurrido en este país. Entonces, como ese nuevo actor se va a volver un actor político, y la política es comunicación, porque creo que ese es el resumen de la política, pues obviamente ese tema quedó inscrito con la posibilidad de tener emisoras y tener algunas favorabilidades, e igual en el punto 2, que tienen que ver con reforma política, ahí también hay un estatuto de oposición y ahí también hay derecho a acceso a medios, derecho a réplica, derecho a que los candidatos comuniquen sus programas. El nuevo partido que se cree, las FARC, pues va a tener también algunos canales para difundir pues sus propuestas, sus plataformas políticas, pero creo que eso es apenas una pequeña cuota inicial. Yo invitaría a que leamos los acuerdos, a que miremos esos componentes y a construir un movimiento social que trabaje realmente por la libertad de prensa en Colombia. Aquí se confunde el libertinaje con la libertad, o más bien con el abuso. O sea, uno puede respetar el derecho de propiedad, pero uno no puede permitir que el derecho de propiedad haga que los medios estén concentrados a un nivel de que solamente escuchemos unas verdades casi que oficiales, o que dos canales mayoritarios de grandes grupos económicos controlen todas las franjas de opinión, etcétera, o que se concentren los periódicos, se concentren las emisoras radiales, los canales de televisión en pocas manos, y que obviamente se manden cada vez pues mensajes más reducidos. Entre más revistas, entre más periódicos, entre más programas de opinión, entre más canales de televisión, más emisoras existan, hay una mayor posibilidad de que realmente los ciudadanos tomen buenas decisiones en la vida privada y en la vida pública, ¿no? Y eso depende de esa información. Bueno, ahí tenían ustedes el excelente infografía que preparó Caterín Ramírez, nuestra estudiante practicante de periodismo. Bien, Alirio. Ahí están los datos del ELN. Vamos a entrar en esa materia. ¿Cómo va la paz? Antes de con el ELN, ¿cómo va la paz en esto de las adecuaciones de las zonas de preagrupamiento? ¿Cómo va ese proceso que ustedes como representantes les toca en el Congreso? Contémosle a los jóvenes un poco cuáles ordenaditamente en este momento los pasos que se vienen de cara a la ya entrega de armas y desmovilización, digamos, definitiva. Bueno, sí, es importante que ustedes sepan que hubo un acuerdo de paz, que ese acuerdo de paz hubo que rehacerlo porque hubo un plebiscito que dijo no a varios puntos de los acuerdos, se recogieron, digamos, los inconformismos que habían sobre los acuerdos, se rehicieron los acuerdos y se refrendaron en el Congreso. Una vez refrendados los acuerdos en el Congreso, arrancó la fase que se llama de implementación de los acuerdos de paz. En materia legislativa es lo que se conoce como el procedimiento abreviado, lo que se llama el fast track, que es precisamente en un periodo de 6 meses o máximo un año, hacer todas las reformas constitucionales, legales, estatutarias, para que los acuerdos no se queden en un documento que se guarda en una gaveta, como suele pasar en muchos procesos de paz, y no se implementa. Es por eso que ya en diciembre trabajamos en sesiones extras hasta el 28 de diciembre, aprobamos la ley de amnistía. En el 16 de enero arrancó el Congreso nuevamente con actos legislativos como el de la Justicia Especial de Paz, una reforma a la ley del Congreso para que Voces de Paz, que es una organización de ciudadanos que es como, digamos, el prepartido de las FARC, tuviera participación en los debates del Congreso. Y bueno, estamos con una agenda legislativa de reformas constitucionales inicialmente, luego vendrán otras reformas legales de desarrollo de los 6 puntos de los acuerdos. Hemos hecho ya un mapeo como de qué se requiere en cada punto desde el punto de vista de reformas constitucionales o legales. Hay una cosa que se llama la CECIVI, que es como la comisión de seguimiento donde está el gobierno y las FARC. Ellos elaboran las iniciativas legislativas que presentan al Congreso. Una vez que salen del Congreso van a ir a la Corte Constitucional,
que harán una revisión automática por una sola vez, y eso es lo que conocemos como los desarrollos legislativos del proceso de paz. ¿Cuánto tiempo puede tomar ese pedacito que nos acabas de contar? Bueno, en el acuerdo dice un año. Okay. En el mundo real van a ser 6 meses la primera fase. ¿Por qué? Porque después de junio vienen ya la preparación a elecciones para el Congreso, los candidatos a la presidencia, y yo creo que lo que no hagamos de manera rápida, estamos hablando de hacerle un fast track al fast track. Es decir, o lo hacemos ya o nunca. A veces el país no dimensiona los momentos históricos. Estamos en un momento histórico donde hay un proceso de paz y hay un flash que son 4 o 5 meses en los cuales hay que hacer muchas reformas. Si no se hacen ya, tememos que a largo plazo esas reformas queden sin hacerse. Y si no se hacen bien también corremos el riesgo de... Claro, pero hay muchas cosas que están adelantadas y que obviamente la negociación duró 4 años, los puntos se fueron negociando uno por uno, es decir que había muchas cosas que ya se sabía que había que hacer, y bueno, digamos que el Congreso está tratando de cumplirle al país en esa parte de los desarrollos legislativos. Hay otro tema que ya es en el terreno. En el terreno está el día D más 1, el día D más 5, el día D más 120, el día D 150. Es como el cronograma, eso también está en los acuerdos de paz, yo los invito a que lo miren, de lo que es la dejación de las armas. Una vez se firman los acuerdos, se supone que el gobierno debía crear unas zonas de ubicación, como vieron ustedes en las infografías que presentaron, no están listas. Los guerrilleros no tienen a dónde llegar, etcétera. Bueno, hay una cantidad de temas logísticos que de alguna manera prueban lo de siempre, la ineficiencia del Estado, la improvisación, la falta de tomar medidas a tiempo. Y que no es un tema que a veces uno ve banalizar, por ahí uno escucha a ciertos periodistas diciendo, no, es que ahora las FARC se quejan por un mosquito. Me da risas porque ahora siempre nos preocupa la burocracia del Estado, y ahorita que la estamos viendo con los recursos de la paz que son tan valiosos, ahora sí la minimizamos. Pero además, Juan Pablo, si tú lees los acuerdos, por ejemplo, la dejación de armas, se supone que hay armas pues, que son bombas, que pueden ser armas... eso requiere almacenamiento, y en los acuerdos dice que van a haber unos containers especiales para depositar las armas, y si tú llegas a un sitio donde no hay ni agua, como así, o no hay dónde dormir, o no hay dónde poner un médico, o dónde hacer una visita de la misión de la ONU o de todo esto, pues obviamente va a ser difícil la concentración. Se supone que ellos llegan allí a hacer una cantidad de cosas durante 6 meses para luego salir de allí ya como civiles, sin uniformes, sin armas, cedulados. Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer en estos 6 meses. No solamente es ir allá y entregar las armas, sino que eso tiene todo un procedimiento, hay que hacerles entrevistas, hay que hacerles los temas de dactilares, la identificación, revisar los antecedentes que tiene cada uno de los miembros. Que la burocracia nos debe aterrar, amigos, la burocracia o el paquidermismo del Estado nos debe aterrar en cualquier momento. No dejemos de dejarnos llevarnos por esa polarización, que si es de izquierda sí me afana, pero de derecha no, si el robo es de la derecha sí me afana, pero de la izquierda no. No, acá yo pienso que nos debe afanar es que el Estado maneje semejante demora para hacer unas cosas que nos implica a todos dinero y nos sale mal, independiente que sea con la FARC, con el ELN o con Pedro o con eso. No sigamos cayendo en esas polarizaciones tontas y ridículas de que si es de la FARC sí es grave, pero si es de lo otro no. Toda esa demora son recursos que nos cuestan, y nosotros, esta generación, quiere ir adelante. Vamos a cerrar entonces acá con Alirio y vamos a hablar ahora sí con respecto al proceso de paz con el ELN, algo que está arrancando, pero al cual también esta generación de paz le va a meter toda la ficha para ablandar esos corazones y para hacer que la paz se dé. Acá hay unas preguntas con respecto a eso y voy a aprovechar entonces para hacerlas. Jason Camargo nos pregunta cuál es la diferencia entre el proceso de paz que se logró con las FARC y el que se va a desarrollar ahorita con el ELN. Y Sebastián Pérez también nos pregunta, uno de los puntos más enfáticos por parte del ELN para el proceso de paz es la participación social.
quiénes van a participar y esto no dificulta y alarga los diálogos. Entonces, Alirio, entremos en materia sobre el proceso con el ELN que está arrancando. Cuéntanos. Bueno, esta semana una delegación de congresistas y dirigentes del pueblo estuvimos en Ecuador precisamente en una reunión formal con el Ejército de Liberación Nacional, en una reunión también con toda la mesa de negociación del gobierno. Estuvimos en el acto público de instalación de la mesa y podemos constatar que hay voluntades. Quiero primero reseñar eso. Hay una gran disposición tanto de parte del gobierno como del ELN para, a partir de la agenda que ya han convenido, que es una agenda de 6 puntos, que es pública, que ustedes la pueden buscar por la web, Agenda de Negociación de Paz del ELN, ahí van a encontrar el texto de los acuerdos, pues de los puntos que se van a debatir. Uno muestra, lo primero que debo señalar es eso, hay esa voluntad de hacer esa negociación. Por supuesto que son 2 procesos de paz totalmente diferentes. Las FARC, el proceso con las FARC ya concluyó, ya pasó la fase exploratoria, la negociación, estamos en la fase de implementación. Con el ELN se pactó la agenda, ahora entramos a discutir los puntos de la negociación y obviamente son 2 guerrillas con diferentes matices, con orígenes ideológicos diferenciados y por supuesto en el acuerdo del ELN hay un punto que habla de armonizar los 2 acuerdos. Obvio, hay temas que van a coincidir, todo lo que tiene que ver con la reincorporación a la sociedad, eso tiene estándares internacionales de desmovilización, dejación de armas, concentración, etcétera. Pueden haber aquí algunos temas comunes. El tema de las víctimas, pues obviamente el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación son temas que pueden ser coincidentes, el poder participar en la vida política del país. Bueno, habrá temas que se pueden cruzar o que pueden ser coincidentes, pero yo sí quiero decirle al país, son 2 procesos de paz. Hemos terminado y estamos en la implementación de uno y ahora vamos a avanzar en la negociación de otro proceso. Hay que ponerle optimismo, la sociedad debe acompañar ese proceso. Como lo pregunta el joven Sebastián Pérez, uno de los componentes más fuertes de la agenda del ELN es la participación de la sociedad. Y el ELN y el gobierno no tienen una fórmula mágica de cómo van a ser los escenarios de participación. Aquí se habló de los 100 encuentros por la paz que hubo el sábado pasado en todo el país, pero hay que ser muy creativos. Y creo que lo que más debe motivar a los jóvenes a participar es que al final los que han puesto la vida durante el conflicto en Colombia son los jóvenes. Si ustedes miran los jóvenes soldados, campesinos, indígenas, afros, de las zonas más pobres, reclutamientos forzados, batidas ilegales, todo eso son jóvenes que murieron del lado del Estado. Si miran los guerrilleros, pues también jóvenes de las zonas más pobres del país. Si miran las bandas criminales, jóvenes. Yo creo que los jóvenes tienen que rebelarse para no ser carne de cañón de ningún grupo armado. Yo creo que ese es el mejor homenaje que hay que hacerle a esos miles de jóvenes que murieron en Colombia como soldados, como policías, como guerrilleros, como paramilitares, y ni qué decir pues de los civiles que padecieron la guerra y que en virtud del conflicto murieron. Yo creo que ese es como el valor ético superior. Entonces, además a participar. Esa fuerza social, o sea, hay que entender que esa fuerza es la que logra las transformaciones. Acá puede que digamos que, por dar un ejemplo muy concreto, el tema de los toros no era un tema de una agenda política hace mucho tiempo, era inadmisible, no era pensable para mí de joven ver que ese tema se podía quitar o abolir, pero ha sido la fuerza de grupos animalistas de jóvenes, de 10.000, de 20.000, por cantidades, la que hace que ya los políticos tengan que decir, no, sí, yo también me volví animalista porque vea la gente como me tiene arrinconada. Realmente, fíjense lo que la cantidad de gente empoderada logra, cambios que nunca se hubieran podido imaginar. Y yo pienso que eso es lo que ahorita que nace un proceso tan duro y tan digamos, tan esperanzador como el del ELN, o tan esperado mejor, creo que el tema de la sociedad empoderada pidiendo cambios es lo que puede mover esos corazones a entender que no por las vías de las armas, pero sí tenemos y alcanzamos la madurez ya para no dejar que nos impongan leyes o formas
sino que podemos hacer construcción conjunta de eso. Creo que esa es la participación que se requiere. Yo creo que la participación es un proceso mediante el cual los ciudadanos se van empoderando, se van organizando, van haciendo propuestas, van poniendo ideas, y esa es la metodología que se va a afinar. Los 2 puntos sobre los cuales arranca la mesa, hoy están hablando de esos 2 puntos, es el punto que tiene que ver con la participación y las metodologías de participación de la sociedad para mirar las transformaciones que requiere el país para que alcancemos una paz real. Y el otro punto son todas las medidas humanitarias que tienen que concluir, como pasó con las FARC, en un cese bilateral al fuego, es decir, ir desescalonando el conflicto hasta el punto en que ya no haya más hostilidades ni del ELN ni del Estado en ese conflicto. Y así la ciudadanía va a tener una mayor confianza, mayor credibilidad, y vamos a poder avanzar en los demás puntos de la agenda. Muy bien, bueno, esto ha sido nuestro primer espacio de cómo va la paz. La verdad espero que todos ustedes que nos siguen hayan disfrutado, se hayan sentido identificados con este espacio. Quiero invitarlos desde ya a que nos envíen a través de las diferentes redes sociales sus comentarios, sus propuestas. Este va a ser un espacio dinámico, dispuesto a hacer todos los ajustes y todas las sorpresas que sean necesarias para que ustedes estén muy atentos. Les digo sorpresas porque es que ahorita les tengo una sorpresa antes de irnos. Por ahora quiero también invitarlos a que recuerden el hashtag ¿Cómo va la paz? Es un hashtag que vamos a mantener desde hoy, de ahora en adelante, con el compromiso de estos jóvenes que me acompañan, de personas tan valerosas como Alirio y como muchos más que están trabajando por la paz, porque vamos a hacer de esa paz una paz nuestra y al alcance de nuestras familias y de nuestros hijos. Les hablo de una sorpresa porque para el próximo jueves vamos a estar en vivo y en directo con una transmisión muy especial. Yo no sé si a Alirio usted le gusta el rap, ¿usted rapea? Yo no rapeo, pero sí los escucho. Bueno, pues invitadísimos todos. El próximo jueves vamos a hacer un hip hop y un rap por la paz aquí en directo. Van a ver unas figuras, van a ver unos invitados desde Argentina y vamos a hablar, a la vez de hacer rap, vamos a hablar de lo que significa el rap para la paz y para la comunicación en las expresiones de cultura. Va a estar divertidísimo, así que por favor desde ya no olviden, primero, compartir este canal. Compartan, estos videos van a quedar subidos en los canales de Facebook, de YouTube. Compártanlo con sus amigos. Sigan el canal de YouTube en Contravía, muy buenos programas ahí para que compartamos y hagamos más pedagogía sobre la paz. Ahí pueden buscar por el tema del ELN y encontrarán algunos documentales y reportajes bien interesantes. Estén pendientes de nuestras redes para recibir información de las siguientes transmisiones. Hasta aquí es todo, espero que en verdad les haya gustado. Alirio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para ayudarnos acá a arrancar este espacio. Ruede la voz con su gente de La Paz y con toda la gente para que nos apoye, para que asistan, para que vengan, para que nos den ideas. Estamos dispuestos a las locuras y sorpresas que vamos a tener que hacer acá, pero vamos a estar firmes en este proceso. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, acá los jueves de 5 a 7, de 5 a 6, de 5 a 7, más adelante habrán más cosas siempre para saber cómo va la paz. Muchas gracias y feliz noche.